Voy a iniciar este video indicándoles a todas ustedes que en el video anterior vamos a rectificar la última explicación de la vuelta que se dio en el anterior video, nada más para rectificar unos cuadros en los cuales ahí hubo un error. Bueno, entonces, en la vuelta anterior, una, dos, tres, cuatro. Ok, aquí es. Yo inicié esta vuelta. Aquí no hubo errores. Con dos cuadritos vacíos. Inicié con dos cuadritos vacíos y después fueron dos rellenos. Uno, aquí, uno y dos. Inicié con dos cuadritos vacíos, dos cuadritos rellenos y después uno vacío y después dos rellenos, uno vacío y dos rellenos. Después uno vacío y dos rellenos. Y aquí llegué a la parte donde están las vueltas repetitivas, donde quedan dos cuadritos vacíos. Después de estos dos cuadritos vacíos se inicia el tramo en donde se hacen dos cuadritos rellenos. Después es uno vacío y luego dos rellenos. Y después uno vacío y después dos rellenos, uno vacío, dos rellenos, y aquí es a donde fue el error. Yo les mencioné que era 7 cuadros vacíos. No son 7 cuadros vacíos, son 5 cuadros vacíos únicamente, que son estos: 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cuadros rellenos y después aquí volvemos a dos cuadritos rellenos después de los 5 vacíos y después es uno vacío y después dos rellenos, uno vacío, dos rellenos, uno vacío y llego al final del tramo donde termino con dos cuadritos rellenos y los dos cuadritos vacíos. ¿Sí? Ahí está, aquí es a donde termina el tramo. Entonces, les rectifico esta vuelta porque el error estuvo aquí en donde están los cuadritos vacíos, donde en lugar de 7 que yo mencioné en el video anterior, no son 7 cuadritos vacíos aquí, sino que son 5. 1, 2, 3, 4, 5, para que nos quede bien la figura, ¿sí? Entonces, por favor, lo rectifican. Y para las personas que están haciendo pues esta figura y también tienen el gráfico, pues se pudieron percatar de que ahí estuvo el error, ¿no? Bueno, pero ya en este estoy rectificando y les estoy mencionando esto. Creo que cuando terminé el video al siguiente día fue cuando yo me percaté de ese error. O fue el mismo día o fue el siguiente, yo me percaté de ese error. Solo que no puedo yo grabarles tan seguido por todas las actividades que yo tengo, entonces sí me cuesta un poco de trabajo, pero pues vamos sobre la marcha, ¿no? Bueno, entonces aquí nuevamente corté mi hebra para continuar. Como pueden ver, yo ni siquiera he podido trabajar estas vueltas que fueron del último video que yo les dije, no las he podido trabajar. Pero bueno, ya me pondré yo al día. Por el momento voy a dar la indicación para la siguiente vuelta y aquí voy a iniciar con mis 3 cadenas que hacen un primer macizo y voy a iniciar esta vuelta con un cuadrito vacío. Entonces en el macizo que sigue hago un macizo, ahí está, y voy a continuar con un cuadrito relleno. Entonces dentro de la casita
aquí voy a hacer un macizo y un macizo sobre el que tengo abajo. Entonces inicio esta vuelta con un cuadrito vacío y después uno relleno y después son 4 cuadritos vacíos. Hago una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente hago un macizo, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo, una cadena y en el siguiente macizo hago otro macizo, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente hago un macizo, así. Y entonces, nuevamente, empiezo esta vuelta con un cuadrito vacío que es este, después un relleno y después 1, 2, 3, 4 cuadritos vacíos. Y ahora voy a hacer 4 cuadritos rellenos. Entonces, este macizo es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y así termino con 4 cuadritos rellenos. 1, 2, 3 y 4. Una cadena y ahora voy a hacer un cuadrito vacío. Aquí. Y continúo con 2 cuadritos aquí rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y un macizo sobre el macizo de abajo, una cadena y en el siguiente macizo un macizo. Aquí van a recorrer su marcador de puntos y lo van a poner en el nivel o vuelta que se está trabajando, porque aquí inicia el tramo. Entonces ahora yo continúo con aquí con 2 cuadritos rellenos. Este es un macizo, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y ahora voy a hacer un cuadrito vacío. Ahí está, mi cuadrito vacío y ahora voy a hacer 4 cuadritos rellenos. Este macizo es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Ese 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente macizo 3. Para tener 4, ¿no? 1, 2, 3, me falta 1. Este pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y ahora sí, 4 cuadritos rellenos. Aquí son 2, este de aquí 3 y el que sigue 4. Y ahora voy a hacer 4 cuadritos vacíos. Entonces hago una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo, una cadena y en el siguiente macizo, un macizo, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo, una cadena y en el siguiente dejo pasar un punto y en el siguiente otro macizo. Y así tengo 1, 2, 3, 4 cuadritos vacíos. Y ahora voy a hacer uno relleno. Entonces este macizo es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Y ahora 3 cuadritos vacíos. Una cadena y en el siguiente macizo un macizo, una cadena y en el siguiente macizo otro macizo, una cadena y en el siguiente macizo otro macizo. Aquí. Y ahora, después de estos 3 cuadritos vacíos, es uno relleno. Aquí es un macizo dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Y ahora voy a hacer 4 cuadritos vacíos. Una cadena
dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 2, una cadena y en el siguiente macizo 3, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 4. Y así ya tengo mis 4 cuadritos vacíos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora voy a hacer 4 cuadritos rellenos. Entonces, este macizo es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Después de estos 4 rellenos, 1, 2, 3 y 4, es 1 vacío. Y aquí voy a continuar con 2 cuadritos rellenos. Este macizo es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y un macizo en el macizo de abajo. Una cadena y un macizo en el macizo siguiente, ¿sí? Aquí ya llegué al final del tramo y voy a recorrer mi marcador de puntos al nivel o vuelta que estoy trabajando, ¿sí? Para poder continuar. Y ustedes van a continuar trabajando tramo tras tramo la explicación que acabo de dar, así hasta terminar toda la vuelta. Esta falda está quedando muy bonita, la verdad es que sí. Sí, está quedando muy... Quien la esté trabajando ya se podrá dar cuenta. Ya estamos en las últimas vueltas, ya casi a finalizar, ya casi falta muy poquito ya para finalizar. Y pues ya pueden ver el volumen que ha tomado la falda, la caída, si están trabajando con hilo cristal, la caída que tiene, el volumen, lo ligera que es, porque este hilo no pesa. Yo recomiendo este hilo para este tipo de proyectos que son faldas, vestidos, blusones, que son prendas holgadas, amplias, muy extensas y largas, que les recomiendo el hilo porque, bueno, pues este no es pesado, ¿no? Entonces se puede trabajar con mucha facilidad y, bueno, pues ha sido un trabajo muy arduo. Yo voy a cortar mi hebra. Ustedes no lo van a hacer, ustedes van a continuar haciendo su vuelta hasta terminarla, sin cortar hebras, por favor. Yo estoy haciendo esto de cortar hebras nada más para adelantarme con las explicaciones de las vueltas y poder avanzar, porque si no, no avanzamos. Aunque yo no pueda continuar tejiendo los tramos, pues ustedes igual y ya me ganaron y están avanzando más, todavía más que yo, ¿no? Y para aquellas que están siguiendo el gráfico y que lo tienen y que ya se dieron cuenta que nos falta poquito y que es fácil seguir ese gráfico, pues ahí igual y a lo mejor ya se adelantaron también en vueltas y ya pueden ver que ya nos falta poco y que es muy fácil de hacer. Bueno, voy a dar la explicación de la siguiente vuelta que esté incluida también en este video. Y voy a levantar aquí pues entonces con 3 cadenas. Ustedes van a cerrar con su punto deslizado normal. Les repito, sin cortar hebras. Y van a levantar 3 cadenas que hacen un primer macizo y vamos a iniciar esta vuelta con un cuadrito relleno. Este es un macizo, dentro de la casita voy a hacer 2 y en el siguiente macizo hago 3 para comenzar, iniciar la vuelta con un cuadrito relleno. Y ahora hago una cadena y voy a hacer un cuadrito vacío. Entonces dejo pasar un punto y en el siguiente hago un macizo. Y ahora un cuadrito relleno. Este es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo
3. Y continúo con 4 cuadritos vacíos. Entonces hago una cadena y en el macizo que sigue 1, una cadena, y en el macizo que sigue 2, una cadena, y en el macizo que sigue 3, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo. Y así tengo mis 4 casitas vacías, 1, 2, 3 y 4. Y ahora voy a hacer 3 casitas rellenas. Este macizo es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Entonces termino con 3 cuadritos rellenos, ¿sí? 2 aquí y este 3. Voy a continuar con una cadena y un macizo para hacer un cuadrito vacío aquí y continúo con 2 cuadritos rellenos. Aquí es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y un macizo aquí. Una cadena y un macizo en el que sigue abajo, ¿sí? Aquí voy a recorrer mi marcador de puntos hasta la vuelta o nivel que estoy trabajando, porque voy a iniciar aquí el tramo. Entonces, este tramo yo lo inicio con 2 cuadritos rellenos. Este es un macizo, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y aquí en el siguiente macizo hago un macizo y voy a continuar este tramo con 3 cuadritos rellenos. Entonces aquí es un macizo, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 y dentro, perdón, dentro de, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Así tengo mis 3 cuadritos rellenos aquí. Y ahora son 4 vacíos, entonces hago una cadena y voy a dejar pasar un punto y en el siguiente 1, una cadena y en el siguiente macizo 2, una cadena y en el siguiente macizo 3, una cadena y en el siguiente macizo 4. Así tengo mis 4 cuadritos vacíos. 1, 2, 3, 4. Y ahora uno relleno. Este es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Una cadena y ahora voy a hacer uno vacío. Dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo. Y ahora voy a hacer 3 cuadritos rellenos. Este es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Este 3 pasa a ser 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Este 3 pasa a ser 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Y así ya tengo mis 3 cuadritos rellenos aquí. 1, 2, 3. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente un macizo para hacer ahora un cuadrito vacío. Y ahora es uno relleno. Este es 1 dentro de la casita 2 y en el siguiente macizo 3. Voy a hacer ahora 4 cuadritos vacíos. Una cadena y en el siguiente macizo 1, una cadena y en el siguiente macizo 2, una cadena y en el siguiente macizo 3, una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente 4.
Ya tengo mis 4 vacíos. 1, 2, 3, 4. Y ahora 3 rellenos. Este es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto. A ver, tiene que ser 3, 1, 2, 3, 4 vacíos y ahora 3 rellenos. Entonces aquí llevo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Son 2. Sí, falta 1. 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Y así son 3 cuadritos rellenos aquí, una cadena y en el siguiente macizo, un macizo para tener un cuadrito vacío. Y continúo con 2 rellenos. Este es 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Este 3 pasa a ser 1 en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3. Una cadena y voy a hacer un macizo aquí. Una cadena y un macizo sobre el macizo que sigue. Y aquí estoy llegando al final del tramo. Igual que las anteriores, voy a recorrer el marcador de puntos al nivel en que estoy trabajando, ¿sí? Entonces ya rectifiqué lo del video anterior y les di la explicación de 2 vueltas más. Vamos a continuar así repitiendo los tramos hasta terminar toda la vuelta. Y así cada tramo hasta terminar toda la vuelta. Continuamos con más.